Buenos días, apreciados estudiantes. Estoy a través de este corto recurso dándoles unos tips de desarrollo para las actividades de la fase 2. Recuerden que mi nombre es Ruth Esther Martínez y soy su tutora del curso Ética y Ciudadanía. Es muy importante observar que en la guía de actividades ustedes tienen todo el ejercicio, las competencias, las actividades que deben presentar y entre ellas está la actividad 1 que tiene que ver con todo el ejercicio que estaremos realizando en la unidad 1 de la fase 2, que es la observación reflexiva. En este ejercicio es importante que ustedes reconozcan que hay dos autoras con las cuales estaremos haciendo esa fundamentación teórica de afianzar los conceptos de ética ciudadana. Ellas son Victoria Camps y Adela Cortina. Victoria Camps está siendo trabajada en el texto de Exponda a partir de una interpretación sobre la conferencia que ella trabajó sobre educar en ciudadanía. Y con Cortina estamos mirando entonces el texto de Ciudadanos del Mundo, donde ella hace todo un ejercicio de planteamientos sobre la ética ciudadana, los valores, las profesiones, etc. Entonces es importante que ustedes realicen las lecturas de ambos textos antes de comenzar a hacer el ejercicio de dar respuesta a las preguntas que se plantean. Como primera instancia, entonces trabajaríamos las preguntas 1 y 2 que se plantean a partir del texto de Exponda. Esta primera pregunta tiene además una mirada a una noticia que hay en el tiempo, entonces por favor yo les invito a que hagan clic, esta también está dentro del foro y lo pueden consultar, hacen la lectura de la noticia una vez que hayan leído también el texto de Exponda para que ustedes puedan agilizar el tiempo. Yo entiendo que tienen varios cursos y que además muchos de ustedes trabajan, entonces deben ser muy prácticos a la hora de organizar su tiempo. En esta primera mirada queremos que observen cómo Victoria Camps plantea 4 objetivos sobre la educación cívica. Entonces deben enunciarlos y es importante que resalten cuál de estos 4 objetivos que ella plantea tienen que ver con el caso presentado en la noticia. Y luego responden además qué implicaciones tiene este objetivo en su experiencia vital y de qué manera debiera ser promovido en usted como ciudadano colombiano. Luego vamos a observar el enunciado que ella nos plantea en la página 19. Falta un proceso establecido y reconocido destinado a inculcar hábitos, a formar el carácter, a crear un ethos común y compartido en el que los individuos reconozcan y alimenten su identidad moral. A partir de este postulado, entonces ustedes van a observar que dentro de su planteamiento ella manifiesta la impronta de ir más allá de una mera instrucción. Entonces ustedes van a responder en qué consistiría ir a ese más allá de una instrucción y qué debe caracterizar al individuo y al profesional de hoy. Deben fundamentar muy bien sus respuestas a partir de la lectura del texto. Luego vamos a pasar a las preguntas de Cortina que están planteadas desde su texto y también con este postulado donde ella nos dice que la solidaridad como valor moral no es grupal sino universal. Entonces, con base a esta idea, ¿qué implicaciones encierra? Y observando nuestras acciones diarias, ¿consideras que los colombianos vivenciamos esta concepción? Aquí es muy importante que argumente y justifique su respuesta. Es necesario estos ejercicios porque les desarrolla a ustedes la competencia argumentativa que tanto están evaluando en las pruebas ECAES y que tanto se está solicitando o exigiendo en el profesional actual. Luego, además, en la cuarta, entonces vamos a mirar lo que expresa Cortina. Ella dice, educar en valores consistiría pues en cultivar esas condiciones que nos preparan para degustar ciertos valores, de los que decimos que componen una ciudadanía plena. Está en la página 93 para que ustedes puedan ampliar ese planteamiento, teniendo en cuenta la lectura del capítulo y la situación de nuestro país y este postulado, qué valores deben gestarse en el ciudadano colombiano y por qué. Entonces recuerden la importancia de justificar su respuesta con argumentos o planteamientos que los apoye la lectura del texto. Incluso si ustedes desean pueden vincular el video que se vieron en el inicio del curso
sobre qué es y para qué sirve la ética. Es muy importante que todos los contenidos teóricos que vayamos observando los vayan interiorizando y les permita a ustedes conceptuar la ética y la ciudadanía para que podamos entonces alcanzar el propósito, la intención formativa que se tiene con el curso. Yo les sugiero para los que no han ingresado a contestar las preguntas que en una semana respondan las preguntas sobre el texto de Esponda y a la semana siguiente respondan las preguntas de Cortina. Esto les va a dar, digamos, la flexibilidad de poder cuando se ingrese al foro encontrar las respuestas de una manera sencilla y poder generar ese debate que se está solicitando, en el cual a partir de las respuestas que da cada uno de sus compañeros ustedes puedan entrar y socializar con sus comentarios esas respuestas que han dado sus compañeros. Recuerden que es muy importante seguir las instrucciones de la guía y de la rúbrica de evaluación, donde ustedes podrán observar que allí se les va a calificar no solo las respuestas dentro del foro a estas 4 preguntas, sino como mínimo 2 comentarios que le hagan a sus compañeros. Lo importante es que no lo hagamos por hacerlo, generemos ese ejercicio de diálogo, de conversar con el otro, en este caso con nuestro grupo que nos acompañará todo este periodo, trabajando las diferentes temáticas que se están planteando sobre la importancia del quehacer ciudadano dentro de nuestro país, dentro de nuestra cotidianidad, dentro de nuestras acciones como seres humanos, como familia, como profesionales y en este caso como estudiantes que estamos en formación hacia un fin que es importante, como es lograr alcanzar su título profesional y poder ejercerlo dentro de las diferentes áreas de trabajo en el que se encuentre. La actividad 2 tiene que ver con la elaboración de una reseña. Recuerden que esa primera actividad solo se va a trabajar dentro del foro. Es importante que no realicen sus respuestas en un archivo adjunto, sino que lo hagan dentro del mismo foro. Ya si ustedes, como un ejercicio pues de generar la redacción, lo pueden hacer dentro de un Word y luego simplemente copian esas respuestas y las pegan dentro del foro para que se haga, digamos, más ágil el ejercicio de debate. Ya con la reseña, este ejercicio es completamente individual, no lo tienen que plantear dentro del foro. Las preguntas que tengan sobre esta reseña las pueden hacer por el correo interno del curso o en el Skype grupal que les creé para tal fin, para que conversemos, para que ampliemos las temáticas, para que planteemos dudas y para que nos acompañemos todo este periodo en un proceso dialógico y también de compartir con el otro, que me parece lo más importante en este ejercicio de ética ciudadana. Bueno, ustedes tienen un formato que lo tienen ubicado en el entorno de trabajo colaborativo. Ustedes al hacer clic en la guía de actividades y rúbrica de evaluación, él les va a desplazar directamente a una ventana donde encuentran tanto la guía en PDF como en Word, así como este formato para trabajar la reseña. Yo les sugiero que bajen el formato que está en Word, porque así podrán trabajar dentro de él sin problema. Recuerden que el PDF no permite escribir sobre él. Este formato no lo deben cambiar. Es importante que sigan las instrucciones y que observen que todos los ítems requieren de una respuesta sencilla, clara y concisa. Entonces, ¿cómo deben hacer la reseña? Primero deben elegir una experiencia significativa que promueva la ética ciudadana. Lo pueden hacer dentro de su contexto regional, nacional o global. Esta experiencia significativa deben tomarla o de un artículo de prensa o de un video, puede ser de YouTube o de televisión, de un documental o de redes sociales. Lo importante es que haya un escrito sobre ese documento, o sea, que esté en un texto, bien sea, como les digo, de video, bien sea de un artículo como tal, de periódico, porque los artículos ya científicos que se publican de las diferentes revistas pues son muy extensos para realizar el trabajo. No quiere decir que no lo vayan a hacer,
pero es mejor que busquemos textos sencillos para que sea más fácil el plasmar el ejercicio que se le está solicitando. De allí la importancia entonces de leer acuciosamente las indicaciones de la guía y redactar en sus propias palabras cada ítem que se plantea dentro de este formato de reseña. Puedes apoyar tus ideas, que es muy importante, con los planteamientos de los autores o las autoras, en este caso que hemos estado trabajando, teniendo presente que si van a hacer alguna cita de ellas que respalde sus ideas, lo hagamos con las normas APA. Bien, entonces, ¿qué deben hacer? Después de elegir la noticia y de leerla o de elegir el documental, lo que hayan seleccionado, que tenga que ver con una persona, una comunidad que está beneficiando a otros a partir de su ejercicio solidario, donde practica la ciudadanía o donde hace una práctica ética ciudadana, entonces ustedes pasan a responder el formato. En la primera parte, pues obviamente es colocar sus nombres completos, su documento de identidad, el grupo al que pertenece. Es importante que revisen muy bien en participantes, les aparecerá el código _ y enseguida su grupo colaborativo. Por favor, revisen muy bien eso, porque hay unos que están colocando grupos que no son, o sea, códigos de grupo al que no pertenecen. Entonces, por favor, hagan esa mirada desde el icono que está en el bloque izquierdo con participantes. Luego van a colocar el título del documento en el que aparece la experiencia significativa. Casi siempre está al inicio, ¿sí?, de cada uno de los textos que están trabajando. Luego colocan el autor del documento. Cuando digamos, por ejemplo, en un artículo de noticia, pues es el periodista. A veces no aparece el periodista, sino que es toda la empresa, en este caso sería El Tiempo, toda la entidad del autor. Si no aparece el periodista, entonces colocarían El Tiempo, y ya luego en la referencia, de acuerdo a las normas APA, van a plasmar allí si es documental, si es un video, y todo eso lo encuentran ustedes también en el entorno de conocimiento. Pueden buscar las normas APA que están allí direccionadas en un video trabajados por nuestra directora de curso. Las palabras claves. Entonces van a elegir 5 o 6 palabras claves del texto que ustedes lean. Por ejemplo, si se resalta en ese texto la palabra solidaridad, la palabra percepción, adolescentes, juventudes, etcétera, coloquen esas palabras, no frases completas. Son palabras, entonces muy importante que realicen ese ejercicio. En la narración de la experiencia van a decir en sus palabras, y pueden tener en cuenta las preguntas que están allí: de qué se trata, quiénes son los responsables, en qué lugar se desarrolla, quiénes se benefician de este ejercicio. Esas, digamos, que son unos ítems orientadores para que ustedes puedan organizar su respuesta de la narración de la experiencia. No es tomar ese texto que bajaron y copiarlo y pegarlo, sino que en sus palabras hacen una corta narración teniendo en cuenta esas preguntas directrices que les va a orientar allí para hacerlo. Luego van a relacionar esta experiencia que están trabajando con el curso. Entonces allí la idea es que ustedes apliquen todos los conceptos que han visto de ética y ciudadanía, tanto desde el video de Cortina como los textos que se están trabajando ahorita de Esponda y el libro de Cortina. Para ello, entonces, se espera que ustedes hagan allí una interpretación y puedan decir cómo esta experiencia la pueden aplicar a los conceptos o al ejercicio que estamos trabajando en el curso de ética y ciudadanía. Luego deben plantear 3 preguntas. Es muy importante que tengan claro que esas preguntas no les van a dar respuesta, simplemente van a plasmar las preguntas que ustedes consideren que no fueron tenidas en cuenta dentro del texto. O sea, esa noticia siguió, alguien la trabajó, alguien le hizo una pesquisa, un seguimiento, etc. Entonces lo importante es que, primero, que la pregunta no vaya a llevar a una respuesta de un sí o un no, y segundo, que no esté su respuesta inmersa dentro del texto, sino que le genere a usted inquietudes que de pronto no tuvieron en cuenta a la hora de narrar la noticia. Luego, en la posición, observaciones personales e interpretación, se espera que ustedes realicen entonces allí una argumentación donde se note que tienen interacción con el texto y hacen una aplicabilidad de lo teórico a la posición que ustedes tienen sobre el ejercicio de esta experiencia significativa. Y luego en el cierre, entonces ustedes van a mirar qué les aportó, qué aprendieron,
qué se puede adicionar a todo ese ejercicio que se ha venido trabajando desde la ética ciudadana. Entonces les animo a realizar el ejercicio, si tienen dudas ya saben dónde plantearlas y espero que estos cortos tips les ayuden mucho en el desarrollo del ejercicio. Muchas gracias por la atención y ya saben que cualquier duda estoy para colaborarles.